en Antofagasta Televisión. Documentalistas. Una invitación a conocer el proceso creativo, los desafíos y las motivaciones. Porque detrás de cada historia hay una mirada. Documentalistas. ¿Qué tal? Gusto de saludarles. Nos volvemos a encontrar para apreciar, para compartir un nuevo documental. Esta vez una obra de Omar Villegas, antofagastino, que tiene por título Por la razón de la memoria. Esto en relación al golpe de Estado, pero vivido aquí en Antofagasta. Y para conversar de este documental nos acompaña el abogado Jorge Molina Cárcamo, amigo del protagonista de esta historia, Eugenio Ruiz Tagle. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Gracias, Eduardo, y también amigo de Omar Villegas, autor del documental, antofagastino, claro. Que a mí me... Primero felicitarte a ti y, por cierto, Antofagasta TV, por cuanto destacar la labor cultural de los nuestros es muy importante. Eso arma identidad regional. Claro, bueno, precisamente yo le pedí a Omar que me acompañara. Omar me dijo, ¿sabes qué? Mi salud no me acompaña, pero ¿quién es la persona clave en esto? Es Jorge Molina, porque conoció a Eugenio, ¿ya? Porque sabe muy bien de la historia, de lo que se vivió aquí en Antofagasta a propósito de estas imágenes que estamos viendo. Sí, bueno, Omar aún trabaja en la Universidad de Antofagasta, en el Departamento Audiovisual, y este documental lo presentó en el Salón Horacio Meléndez. Exactamente. Y me pidió también que hiciera una suerte de presentación, que la hice con mucho agrado, porque Eugenio es una persona, bueno, los tres, Omar, Eugenio y yo, formamos parte del MAPU en ese entonces. De tal manera que esto a mí me conmueve mucho porque Eugenio es un hombre íntegro, muy valorado, muy valioso. Él se hizo cargo de una industria naciente en Antofagasta, que era Inacesa. Corfo tenía el plan de crear varias industrias de cemento en Chile. E Inacesa en Antofagasta era la primera. Luego irían al sur. Y entonces Vicente Sota, también ya fallecido, era el encargado de esto. Y él deja a Eugenio Ruiz Tagle como gerente de Inacesa en ese entonces, hoy Cementos Biobío la planta, para que despertara la posibilidad de crear industrias de cemento para cumplir los planes para satisfacer necesidades de vivienda. Correcto. Un tema muy relevante, no nos olvidemos que en Antofagasta de esa época ya había sufrido la migración de la Pampa Salitrera. De la Pampa, habían bajado a la ciudad, claro. Y entonces acuérdate que la población oriente, la población Lautaro, hasta la O'Higgins, eran en su gran mayoría de autoconstrucción. Y por lo tanto tener cemento disponible y no tener que traerlo desde el centro ya era un anhelo y una necesidad. Surge entonces esta historia junto con esta persona que se hace cargo de Inacesa, Industria Nacional de Cemento, Sociedad Anónima. Así es. Pero pasa algo en este 11 de septiembre del 73. Bueno, eso es un hecho fatídico que yo creo que ha marcado la historia del país. Claro. Eugenio era un brillante alumno ya titulado, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Chile. Recién titulado, entonces asume esta responsabilidad. Y un hecho bien impactante para mí. Con Patricia nos casamos en 20 de mayo del 72 en Antofagasta por la iglesia. Y cuando vamos a Cerro Moreno Antiguo, ¿no? a esperar el avión que nos lleva de vuelta a Santiago, porque yo me iba a asumir mi responsabilidad como diplomático chileno en La Habana. En Cuba. Eugenio venía descendiendo del avión en ese mismo equipo. Y ahí tuvimos la oportunidad de saludarnos, abrazarnos. Y fue la última vez que lo vi con vida. Wow. ¿Qué se sabe, Jorge? ¿Cómo fueron los antecedentes de esa época? Gente que trabajó en Inacesa me han contado que el día 11 de septiembre Eugenio convoca a todos los trabajadores en la planta misma de Inacesa, en La Negra, donde siempre estuvo. Y les dice de que ha habido un golpe de Estado en Santiago, que él en ese instante va a ponerse a disposición de la autoridad pertinente, en ese entonces el general Joaquín Lagos,
Y les dice, mire, sigan trabajando, sigan produciendo, porque el destino nuestro es tener que producir cemento para satisfacer las necesidades de... Algo muy social, muy necesario. O sea, y una responsabilidad no solo política, sino que también profesional. Se entregó y bueno, nunca más volvió a estar en libertad. Quienes estuvieron detenidos con él dan cuenta de que lo maltrataron, pero en extremo. Su madre, doña Alicia Orrego, relata, y hay extractos de prensa, de que ella en el ataúd no solo le vio el rostro, le faltaba un ojo, tenía una nariz destrozada, una parte de la nariz, una oreja también cortada, que es coincidente con el relato que posteriormente el general Joaquín Lagos hace, cuando dice que estos 14 personas que son sacadas de la cárcel pública de Antofagasta y llevados a la quebrada del Guay, allí fueron masacrados. Dice que los torturaron durante el día y en la noche, con las luces de los vehículos, un grupo de estas personas con corvos y qué sé yo, los masacraron. Esa es la declaración judicial que hizo el general Lagos. Eso le significó a él, en su oportunidad, tener un conflicto serio con Pinochet, a tal punto que lo sacan del ejército. Según me han contado también mis amigos, la madre, a través de su abogado, que era también un destacado, Farmandois, ellos eran la familia Ruiz Tagle no era una familia militante de los partidos de la UP, ni mucho menos. Pero consigue hablar con Joaquín Lagos y le dicen que venga a buscar a su hijo porque ya había cumplido condena. Ella llega al día siguiente, pero le entregan el ataúd. No, fue terrible todo. Quizás el relato más profundo es el de la hermana de Eugenio, que muy posteriormente, en Cambio 21, hace una declaración en una entrevista, y ahí ella confiesa que, a pesar de los años transcurridos, porque esto ocurrió el 19 de octubre del 73, la memoria de su hermano se había recuperado y su dignidad, por cuanto ya los testimonios eran múltiples, que fue un atropello brutal a los derechos que le pertenecían a Eugenio y la forma en que lo maltrataron. Jorge, fueron torturados, no maltratados, torturados, sí, esa es la palabra correcta. Después de 50 años, ¿ha habido justicia con él? Yo creo que la palabra de lo justo y lo injusto es quizás parte de la gran discusión de principios y valores de toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que a esta altura del partido quizás a mí me interpreta mucho una frase que la escuché la primera vez por las calles de Chile, los grupos de familiares de detenidos desaparecidos, agrupaciones de derechos humanos, víctimas de lo que allí ocurrió, que caminaban por las calles gritando nunca más. Nunca más. Para que nunca más. El día que el entonces comandante en jefe del ejército, el general Cheire, sacó el documento del ejército llamado también Nunca Más, creo que allí hubo un proceso de madurez cívica, de reconocimiento, de madurez civilizatoria, ¿cierto? Para que estas tropelías, para que estos crímenes nunca más se puedan repetir. Y quizás ese es el aprendizaje más profundo que nos dejan estos 50 años. Que en este año, que además es un periodo de elección presidencial, creo que hay que madurar y reflexionar acerca de lo que ocurrió, precisamente para no repetir y para que nunca más. No es menor aquello. Claro. Muchas veces en la televisión o en los diarios, en la prensa, vemos lo que sucedió en Santiago. Este documental que vamos a ver luego de nuestra conversación abiertamente muestra lo que sucedió aquí en Antofagasta, con imágenes inéditas, con testimonios inéditos, ¿ya? De un material histórico
que es muy nuestro, que está en nuestros dolores, ¿ya? Y que, tal como decías tú, y lo digo yo también, ojalá nunca más suceda este tipo de vejaciones en Chile. Bueno, en el documental hay antofagastinos que afortunadamente aún están vivos, Sí. como Germán Sulkevich, que está ahí en pantalla, ¿no? Él trabajaba directamente con Eugenio, directamente, claro. Era su conductor, ¿ah? De tal manera que tiene un testimonio directo. Luis Prenafeta, el que era enfermero de Inacesa, ¿no? O de la contratista que estaba construyendo una parte de la planta. Bueno, todas esas son las cosas que no son solo para recordarlas como cuando uno recuerda algún hecho luctuoso, ¿no? Sino que es para aprender de aquello. Y te decía yo, este año electoral, fíjate que a mí por lo menos hay una frase de Platón, 4 siglos antes de Cristo. Y él dice, hablaban de la ciudad, la polis, ¿no? Entonces él dice, ¿qué es mejor para el gobierno de la polis? ¿Los hombres, el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? Buena pregunta que hasta el día de hoy marca el devenir intelectual de la política. Fíjate por qué, porque él razona de que el gobierno de los hombres, por muy justos que sean, están cargados por la subjetividad. Correcto. ¿Cierto? En cambio dice, el gobierno de las leyes es lo que nos asegura un mínimo ordenador y una objetividad cierta. Fíjate que no es menor eso porque en el último periodo en el mundo, el régimen democrático de gobierno, que es, por muy imperfecto que sea, es lo mejor que hemos podido tener, está en juego. Y los colombianos, que ya el año 91 del siglo pasado hicieron una nueva constitución con asamblea constituyente, allí todos coincidieron en que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Eso es muy significativo porque, sobre todo ahora que hay una situación internacional tan tensa, ¿no? Ucrania, Franja de Gaza, ¿no? ¿Para qué decir? Terrible. Es terrible escuchar todos los días, matan 10, 30, 50 civiles, niños y mujeres incluidos, que no tiene sentido, ¿no? Bueno, eso entonces tiene que ver con recuperar, ¿no?, el derecho internacional, porque es lo que nos marca las normas de conducta. Entonces, claro que es reprochable que Putin se instaló con 350.000 soldados en las fronteras con Ucrania. Por cierto, ya Naciones Unidas al constituirse dijo que se prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza del uso de fuerza. Bueno, hay que recuperar eso. Pero también no es admisible, uno lo escucha ahora del mismo Putin, diciendo de que por qué Ucrania quería entrar al pacto militar OTAN. Ese era un problema para la frontera con Rusia. Ellos son fronterizos. Bueno, eso se soluciona mediante la política internacional, mediante los acuerdos, mediante los organismos multilaterales que velen por el desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos, más que por las guerras que puedan hacer. Entonces yo veo ahí un tema delicado, porque pareciera que hoy es más importante la industria armamentista que la vida de las personas. Jorge, volviendo a esto, y ya en los minutos finales vamos a invitar al telespectador. Tú tienes un documento que me habías comentado fuera de micrófono que traías de la mamá de... Sí, claro. La madre de doña Alicia Orrego, ella declaró de que... ¿Te lo puedo leer? Sí, por favor. Dice, solo pude ver a mi hijo ya en el ataúd a través del vidrio. De las torturas que sufrió en su cuerpo no puedo dar testimonio directo. No lo vi. Pero el abogado y el empleado de la funeraria lloraron al contármelo. De su cara, de su cuello, de su cabeza, sí puedo hablar. Lo tengo grabado a fuego para siempre. Le faltaba un ojo, el izquierdo. Tenía la nariz quebrada con tajos, hinchada y separada abajo hasta el fin de una aleta. Tenía la mandíbula inferior quebrada en varias partes. La boca era una masa tumefacta herida. No se veían dientes. Eso da cuenta de una brutalidad que no es propia de un ser humano. Por eso.
Nunca más. Por lo mismo, nunca más, efectivamente. Y mi respeto a la familia Eugenio. Gracias, Jorge. Y a usted, amigo que está en pantalla, le invito a ver este documental que se llama Por la razón de la memoria de Omar Villegas a propósito de este 11 de septiembre. Todos invitados. Jamás pensé que en mi vida me iba a tocar una cosa así. Tampoco los chilenos nunca pensamos que iba a suceder algo parecido. Yo con menos razón, sacerdote, toda mi vida más bien campesino, meterme de repente, como en las patas de los caballos, como se dice un poco, en parte, sobre todo, presionado por los presos políticos que habían tomado dentro del gremio de profesores, sobre el arte, pintores, artistas, todo eso, y donde yo trabajaba en la Universidad del Norte con ellos, pero comenzó sobre todo con los artistas de la Universidad de Chile. Por eso yo me sentí como solidarizar más por ellos. Y no había capellán en la cárcel, ni siquiera para los presos comunes. Y como las cosas, yo me di cuenta que se iban creciendo y creciendo, yo mismo me fui a presentar al arzobispo a decirle, por favor, monseñor, no hay asesor, no hay un capellán en la cárcel. Y las cosas se están poniendo pero muy crueles, muy duras. Entonces, por un bando militar, esa misma tarde me nombraron capellán de la cárcel.
Soy Jaime Bravo Macida, ex profesor universitario, militante del MAPU fundacional. Mi experiencia de detención se inicia con sacarme de la universidad, subirme a una camioneta junto con 2 profesores más de la universidad que habían ido a buscar, situación que era normal. Todas las semanas llegaban vehículos a buscar profesores o estudiantes y fui llevado a un cuartel de la CNI en calle Maipú, entre calle Osa y 14 de febrero. Mi nombre es Herman Víctor Zuljevich Rojas. Fui militante del Movimiento de Acción Popular Unitario MAPU. Yo era el asistente de Eugenio Ruiz Tagle, su chofer, era el hombre de confianza de él. Generalmente yo guardaba el vehículo en mi casa y me los levantábamos muy temprano y lo iba a pasar a buscar a su departamento y nos íbamos a la planta. Empezaron a aparecer nidos de ametralladoras por arriba, por el cerro que están detrás de la planta de Inacesa. Y por el frente apareció un par de tanques que se estacionaron frente a la planta. Nosotros, como ya sabíamos a esa altura, nos habían avisado que los aparatos de seguridad de la dictadura estaban buscando a Eugenio Ruiz Tagle, a Carlos Bau, a varios compañeros que eran de arriba. Queríamos que Eugenio sacarlo libre, o sea, que se tomaran las decisiones políticas o él o el partido de qué iba a pasar. Y me acuerdo que lo subimos al auto, entre medio de las secretarias, lo camuflamos ahí y el conductor era yo, partimos. Cuando llegamos a la casa de Eugenio, el departamento que vivía ahí en Salvador Reyes con Manuel Verbal, y se asoma un señor que también trabajaba en Inacesa y nos dice: no entren porque han venido 4 veces a allanar el departamento de Eugenio, descerrajaron la puerta, se han ido y están en cualquier momento se van a dejar caer. Soy Juan Ruz. Al momento del golpe de Estado estaba en Antofagasta y era dirigente regional del MAPU. En tal calidad me presenté a la intendencia de Antofagasta. Allí me encontré con Héctor Vera. En la época Héctor había sido vicerrector de la Universidad del Norte de Antofagasta. Juntos fuimos conducidos en un jeep a Cerro Moreno. En el trayecto se nos trató como a cualquier persona, conducidos en un vehículo de la Fuerza Aérea, pero a la llegada fuimos bajados del vehículo a culatazos y luego se nos dieron órdenes de poner nuestras manos sobre nuestras cabezas y primero caminar rápido y luego correr, adentrándonos hacia el desierto mientras nos ametrallaban por la puerta. Nosotros, previendo el golpe y todo, increíble, creo que tuve muchas de las culpas porque yo era encargado de su seguridad. No hallábamos dónde ir, dónde venir. Yo le digo a Eugenio, ¿sabes qué? Eugenio, vamos a mi casa. Eugenio vivió y durmió esa noche del 11, que fue horrorosa, aquí en mi casa. Eugenio, cuando decide entregarse, me dice: vamos a buscar a Carlos Bau. Eran recién como a las 8:30 de la mañana, era muy temprano. Cuando llegaba a la puerta de la intendencia, había un civil y un militar.
Entonces le preguntan, al primero le preguntan a Eugenio, ¿usted señora qué viene? Le dice, soy Eugenio Ruiz Tagle, gerente de INACESA, y hay un bando que me están llamando y vengo a presentarme adentro. ¿Usted señor dice a Carlos Bau? Carlos Bau Aedo, jefe administrativo de INACESA, adentro. Con Eugenio habíamos conversado que por cualquier cosa yo me quedé al frente en la Plaza Colón esperando los resultados. Como a las 11 o cerca de las 11, un poco antes, me acuerdo que llegó Mario Silva en una camioneta verde a entregarse también. Vi pasar a varios compañeros, pero ahí había, aunque parezca mentira, había harta gente. Es el día 12 de la mañana porque el toque de queda empezaba a las 3 de la tarde. Como la idea y la opinión era seguir a ver qué pasaba, como a las 2 de la tarde empiezan a salir los compañeros con las manos en alto y llega un camión militar y lo empiezan con las manos en alto hasta en la nuca a subirse un camión militar. Y Eugenio me hacía, sin mirarme a mí, hacía como gesto, yo no entendía en ese rato y me hacía así, o sea, que era que se lo llevaban a Cerro Moreno y me hacía un gesto con la mano que estuviera hacia allá. Yo como el auto lo tenía estacionado cerca, cuando partió el camión lo pude seguirlo a una distancia de una cuadra y media, hasta que me di cuenta que sí lo llevaban a Cerro Moreno y me devolví. Pero ya eran cerca de las 3 de la tarde, ya no podía irme con el auto a INACESA ni nada, me quedo en mi casa. Se me pone una venda a los ojos y se me tapa la cabeza con una especie de saco. Y se me lleva a un segundo o tercer piso, en una pieza en donde soy amarrado a una mesa y se inicia todo un proceso de sometimiento, de tortura, de golpes y corrientes, yo creo que por alrededor de 3-4 horas. El trato fue vejatorio como a la mayor parte de los presos políticos de la época. Esto incluye maltrato, torturas, golpes indiscriminados, corriente administrada en los órganos sexuales o en la boca, en distintas zonas del cuerpo. Yo fui maltratado y ciertamente fui testigo de otros detenidos también particularmente maltratados. Allí ocurrió exactamente una situación que posteriormente ha sido representada en una querella contra el ex jefe del Estado Mayor de la FACH, el general Gabrieli. En efecto, en presencia de todos nosotros, Gabrieli maltrató de forma brutal a Ruiz Tagle, con golpe de pie propinado de frente, con bototos militares, que obligó a Ruiz Tagle a doblarse prácticamente en dos y a caer al suelo, donde lo siguió golpeando. Ese es un caso que fue públicamente conocido y que denunciamos Carlos Bau, Héctor Vera y yo. Con posterioridad, digo, entre el 18 y el 19, fuimos trasladados a la cárcel de Antofagasta. Y a eso de las 6, 7 de la tarde, me sacan de la cárcel, de esa celda, y me hacen firmar un documento en el que en ningún momento sufrí apremios, y posteriormente me suben a las 9 de la noche a una camioneta fiscal y soy llevado a la cárcel pública de Antofagasta. Y al otro día soy trasladado a un patio general en donde se encontraban numerosos estudiantes de la universidad que también ya habían sido arrestados. Con ellos comparto parte de la mañana y posteriormente en la tarde soy trasladado a una celda individual, la cédula número 55,
donde soy encerrado afirmándome que iba a ser sometido a un juicio de guerra. Estuve muy poco tiempo en la cárcel. Comencé, el día preciso fue el 24 de septiembre, en la cárcel. Ya había comenzado antes a enterrar muertos yo, eso sí, de la Universidad del Norte y todo lo demás. El día 19 de septiembre fue la primera, con todo embanderado por los dos lados, la 14 de febrero al cementerio, lleno de banderas. Ahí íbamos nosotros con los primeros muertos a enterrarnos, chiquillos jóvenes de la Universidad del Norte, un jardinero, y etcétera, para allá. Así que había comenzado antes ya. La cárcel, como digo hoy, el 24 de septiembre pude ya comenzar a visitar a los presos. Allí me reuní con varios otros detenidos, entre los cuales estaba el alcalde de Antofagasta, el intendente a la época, y otros dirigentes del Partido Socialista y del MAPO. En aquella ocasión yo continué las vinculaciones esporádicas con otros detenidos con quienes habíamos compartido esta misma situación en Cerro Moreno. Entre ellos estuvo esta particular situación o encuentros entre Eugenio Ruiz Tagle, con ocasión de que bajábamos a determinadas horas al baño a hacer nuestras necesidades, o bien a lavarnos temprano en la mañana. En una o dos oportunidades al día bajábamos y se daba la coincidencia que nos cruzábamos en algún momento entre nosotros. Por tanto, me consta de una manera nítida en qué situación estuvo Eugenio Ruiz Tagle mientras fue detenido también en la cárcel de Antofagasta. Y alguien me dice, ¿sabes qué? A Eugenio lo trajeron de vuelta a la cárcel, de Cerro Moreno a la cárcel. Y a mí se me ocurre partir a la cárcel, sin darme cuenta ni pensar que los teléfonos estaban intervenidos, estaban todos, me entendí, agotados. Y cuando voy caminando por Prat hacia arriba, para una camioneta amarilla y se baja, que en ese tiempo era el capitán López, que había sido el oficial ayudante del intendente Gómez, y él me ubicaba perfectamente, porque yo en su calidad, de asistente de Eugenio lo acompañaba en las reuniones de jefe de servicio. Para la camioneta, se va el compadre, se para, y se acerca detrás mío el chino Bando, y me dice, me abraza, seco que me abraza, y me dice, sigue caminando tranquilo, no hagáis ningún gesto, suelta la camioneta en la parte de atrás, dimos la vuelta y bajamos Baquedano, y me hicieron subir a la administración, llegamos a la tercera comisaría de Carabineros. Me metieron a un calabozo, pasaron 3 días en el calabozo, entre las torturas, las aplicaciones de corriente, preguntas y cosas. Después me dieron la libertad falsa y me entregaron al CIN. El CIN no tiene un vehículo cerrado, le tenía donde iba, pero cuando nos separó el furgón que nos llevaba, que era todo cerrado, rápidamente, porque no me vendaron la vista, me di cuenta que lo llevaban a investigación, donde estaba investigación en ese tiempo. Ahí funcionaban, ahí me metieron para adentro, en una celda con un cuartucho chiquitito, sin luz, sin agua, sin nada, con una canaleta, sin un borde para hacer nuestras necesidades, donde nadie te dejan solo, no te preguntan nada, hasta que de repente escuché a Germán Sulf y decía, yo, fulano, adentro, contra la pared, me pone una capucha por la espalda, te amarran de pies y manos con los brazos abiertos, te bajan la ropa, te echan agua, te empiezan a aplicar cable corriente en los testículos y en los oídos a la vez, como te digo, una historia más o menos. Los gendarmes fueron realmente impresionantemente generosos, buenos, todos los presos lo decían, pero el terror era cuando en la noche llegaban los militares. La noche de ese viernes, la madrugada de ese viernes, con gran pena,
A eso del amanecer sentimos ruidos de disparos, escuchamos disparos que daban la sensación de que alguien estaba siendo fusilado. Me tocó un fusilamiento dentro de la cárcel, de otro GAP, eso sí a mí. Primera vez que eso que fue para mí atrozmente duro. Y el fusilamiento fue, yo llegué ya a las 11 de la noche y el fusilamiento fue como a las 4 de la mañana. Ese día 11 de octubre del 73 fue un día de muchas emociones, ya que los que estábamos incomunicados salíamos de manera individual al baño. Pero por una situación que desconozco, sacaron a Eugenio Ruiz Tagle, por un lado, y a mí me sacaron también. Y se dio la circunstancia que nos encontramos juntos en el baño. Ahí conversamos muy poco, nos saludamos, nos dimos un abrazo. Él me dice, estoy muy golpeado. Yo le dije, yo también sufría premios. Y enseguida el guardia que nos llevaba se dio cuenta y nos separaron inmediatamente. Yo lo vi poco, era un caballero, ese hombre, muy agradable, muy fino, se veía. De hecho, se veía muy tranquilo, pero con una preocupación muy grande, evidentemente. Se veía en su rostro, tranquilo, como sereno, pero una tristeza, presagiando que esta cosa se iba poniendo tan... Nadie sospechó que iba a ser así, pues, ¿no? Estamos hablando en el mes de octubre, aproximadamente a mediados, entre el 15 y el 20 tal vez, ¿no? Me crucé con él y me dijo, Juan, estoy en una situación límite. Por favor, avísale al sacerdote en qué situación me encuentro, dile que ya no soporto más. Estoy en condiciones tales que no creo que soporte otra tortura. Ruiz Tagle era una persona muy particular. Cuando fue golpeado delante de todos nosotros en la FACH, en el casino de oficiales, golpeado brutalmente, no hubo ni una queja. Absolutamente ninguna queja. Por tanto, cuando varios días después él me dice que está en una situación límite, que no cree aguantar otra sesión de tortura, realmente me impresioné. Había visto muchas cosas en la cárcel, supe de muchas otras torturas, sin embargo me llamó la atención que Ruiz Tagle es una persona fuerte, muy dueña de sí mismo, se comunicara especialmente conmigo para señalarme que se encontraba en una situación límite. A Ruiz Tagle lo habían castigado sistemáticamente. El día mismo, 19 de octubre, porque yo estuve entonces hasta esa noche precisa, lo que se llamaba el zarpazo del Puma. Esa noche entonces también me llevaron a donde estaba en ese tiempo ¿cómo se llama? En la calle Maipú, estaba en ese tiempo ¿cómo se llama? Investigaciones. Sí, investigaciones. Y ahí fue un capitán joven el que a mí entonces me apostrofó, de una manera muy, muy así, bruta, podríamos decir ya. Y él me prohibió terminantemente volver a la cárcel, a pisar la cárcel, pero dije, usted se que ha andado sembrando por todas partes que aquí hay torturas. Pero dije, todo el mundo lo sabe, le dije, todo el mundo lo sabe. Todos los parientes de los que están encerrados allá cuando los ven llegar y que están ahí en las puertas agolpados, y los presos comunes que me dicen, padre, haga algo por ellos, mira cómo los traen. Todo el mundo lo sabe. Yo me contestó con una frase que nunca la podía olvidar, porque me dijo, mire, haya o no haya tortura, no me importa. Pero es usted el que anda
sembrando por todas partes. Así que no me pisa más la calle. ¿Entendió? La cárcel. ¿Entendió? Váyase. Y salió a la noche yo solo, en todos sitios. Probablemente lo que en particular molestaba a las Fuerzas Armadas era que Ruiz Tagle tuviera apellido Ruiz Tagle, en primer lugar. Es un asunto de clase, de piel, de no soportar, digamos, que alguien que llevara ese apellido estuviera en las posiciones que estaba de apoyo, digamos, a el gobierno de Salvador Allende. Probablemente esas eran las cosas que molestaban particularmente y que justificaron un especial maltrato a Ruiz Tagle. El testimonio que yo puedo dar a ese respecto es que lo vi maltratado pero íntegro en Cerro Moreno. Lo vi con ánimo todavía en la cárcel de Antofagasta, hasta que llegó un momento que yo sitúo aproximadamente en el mes de octubre, pocos días antes de que ocurriera el paso de la caravana de la muerte. En esos días estaba en una situación límite. Me llamo Gloria María Collado Sepúlveda, estaba recién trasladada desde el hospital de Calama. Mi hermano Arturo era dirigente del MAPU, del puerto. Yo tenía turno de noche esa noche, porque yo soy matrona. Y yo trabajaba en el 5º piso y en la anatomía patológica estaba el doctor Mamerto Gorena a cargo, el jefe. Y me dejó pasar, por eso los vi, porque en realidad estaban hasta en la calle, ahí en la morgue antigua. Eugenio tenía el cuello quebrado, tenía el globo ocular izquierdo, no lo tenía, se lo sacaron. Tenía la nariz fracturada, la mandíbula inferior rota, tenía múltiples quemaduras de cigarrillos en el cuerpo, tenía las huellas de alambres de púa en las muñecas, sangrantes. Fue con un ensañamiento, los trituraron, sí, que prefiero ni siquiera acordarme de eso porque la maldad del ser humano en su máxima expresión.
Consultado, ¿qué reflexión puedo hacer de la experiencia vivida en el golpe de Estado y el conjunto de consecuencias que ello arrastró consigo? Para todos, para quienes fuimos detenidos y maltratados y para quienes fueron nuestros torturadores. Evidentemente, las cosas no son en blanco y negro, compartimos en cierta forma responsabilidades, pero completamente desiguales. La Unidad Popular fue un proyecto que fue hermosísimo en muchos aspectos. Un proyecto que al mismo tiempo tuvo sus debilidades, sus bemoles. La Unidad Popular fue un proyecto en un discurso, quizás para el cual no teníamos todos los elementos para concretarlo. O sea, teníamos un discurso, pero no teníamos todos los medios para llevarlos a cabo. En ese proyecto nos comprometimos, de ese proyecto vivimos, fueron nuestros ideales. Cometimos errores, de eso no me cabe la menor duda. Pero no se puede comparar los errores cometidos por nosotros con el tamaño genocidio y respuesta que hace las Fuerzas Armadas en Chile. Hay una responsabilidad histórica por el maltrato vejatorio, la persecución hasta la muerte y más allá de la muerte, escondiendo los cadáveres de los detenidos desaparecidos. Esto se puede expresar de múltiples maneras. Lo importante es que ocurrieron un conjunto de hechos de una magnitud tal que para nuestra generación, sin duda, nos ha marcado para toda la vida. ¿Qué consecuencias sacar de esto? La primera y más importante o decisiva para mí es que hay que restituir la veracidad de los hechos. Restituir la verdad y hacer justicia son dos piezas básicas, cruciales, dos actitudes fundamentales y convergentes para poder poner los hechos ante nosotros, ante la sociedad chilena y castigar a los culpables. Yo creo que eso es evidentemente lo menos que podemos querer establecer. Yo no creo que haya lugar a venganzas. Distingo el concepto de venganza del concepto de ser veraz, hacer justicia y que cada uno pague por lo que ha hecho. En ese sentido, no hay venganza. Hay restituir el valor de la verdad y el valor de la justicia. Y como muchas veces han dicho los familiares de los detenidos desaparecidos, los abogados de derechos humanos, las iglesias, los partidos políticos, nunca más. Eso quiere decir, nunca más queremos tener un Chile en el cual efectivamente se vuelva a producir esta situación.
Antofagasta Televisión presentó Documentalistas. Fue una invitación a conocer el proceso creativo, los desafíos y las motivaciones. Documentalistas.